Hola. Iniciaremos este recurso con las palabras del señor Mario Ramos Martínez, director de la Dirección General de Tributación. Estimados docentes, a nombre de la Dirección General de Tributación, quiero externar mi más cordial felicitación al Departamento de Especialidades Técnicas, que ha emprendido la importante labor de capacitar a los futuros contadores, a los futuros asesores fiscales, es decir, a las personas que se van a dedicar a presentar las declaraciones de impuestos. Esta importante labor ayuda a cumplir con el objetivo constitucional de cooperar con las cargas públicas del Estado. Agradezco muchísimo el enorme interés social por preparar a los futuros contadores para que preparen y cumplan bien con las obligaciones tributarias. Les invito a mantenerse siempre actualizados en la página web del Ministerio de Hacienda, donde existen ayudas de memoria, videos y tutoriales sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Cumplir con los impuestos adecuadamente y en tiempo es una obligación social de todos los ciudadanos costarricenses que buscamos el bien común. El uso de los impuestos se da para que generemos una buena sociedad, para el pago de los docentes, para el pago de los jueces, para el pago de las comedores escolares. Con los impuestos es con los que funciona nuestro país. Es por eso que requiero de la ayuda y colaboración de ustedes para que puedan preparar bien a los futuros contadores, que serán los que tienen la responsabilidad de ayudar a los ciudadanos en el cumplimiento de las obligaciones. Les envío mi más enorme felicitación por la labor que están haciendo y sobre todo mi más grande agradecimiento por esta importante labor que están haciendo en favor de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Continuamos con unas palabras de Norwin Romero Campos, asesor de Educación Técnica del Ministerio de Educación Pública. El Departamento de Especialidades Técnicas de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, a través de la Asesoría Nacional de Contabilidad, les da la más cordial bienvenida a este último video de la serie de recursos educativos elaborados con temática del Ministerio de Hacienda. Estos recursos han sido elaborados para las personas estudiantes y las personas docentes, específicamente en los saberes esenciales de la subárea de gestión tributaria. Espero que todos estos recursos hayan sido de mucha utilidad para el proceso de mediación pedagógica. Comenzamos con la explicación titulada Régimen de Tributación Simplificada a cargo del señor Renato Pacheco Bejarano, funcionario de la Dirección de Servicio al Contribuyente de la Dirección General de Tributación. Buenas. Ya continuando, digamos, con lo que es o lo que han sido estas diferentes herramientas que de alguna forma hemos colaborado con el Ministerio de Educación Pública, hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el régimen de tributación simplificado. Antes de iniciar con este tema, sí vamos a ver, digamos, que el mismo está dividido, digamos, en diferentes tópicos, como son, por ejemplo, la base legal sobre la cual se fundamenta este régimen, aspectos generales del régimen de tributación simplificado, algunas obligaciones que tienen los contribuyentes de este régimen, así como beneficios, actividades sobre las cuales vamos a hablar un poco o cuáles son aquellas actividades y sus respectivos factores que están, digamos, inmersos dentro del régimen de tributación simplificado. Igualmente vamos a ver algunas condiciones especiales de algunos de las diferentes actividades, así como los requisitos. Vamos a ver también un ejemplo de cálculo dentro del régimen de tributación simplificado, así como también vamos a ver la declaración y un tema que tiene que ver con el tema de facturación. Bueno, en primera instancia sí es bueno indicarles, ¿verdad? Porque casi siempre la gente o mucha gente se ha confundido en el tema, digamos, que cuando un contribuyente inicia una actividad económica, esta actividad económica en su momento va a estar regida
por un régimen, y este régimen es el que nos va a dar de alguna forma aquellas obligaciones que nosotros como contribuyentes vamos a estar obligados a cumplir con el erario público. Entonces, los regímenes no son impuestos, es una categoría en la cual podemos decir que el sistema tributario costarricense nos categoriza para poder, digamos, nosotros cumplir con con los deberes formales y deberes materiales que están, digamos, inmersos dentro de lo que es el régimen de tributación simplificado. Entonces, como primer punto, es importante indicarles a ustedes que el fundamento legal del régimen de tributación simplificado es la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto sobre el valor agregado, la ley 6826, así como el decreto del régimen de tributación simplificado. Vean que muchos podríamos pensar que por qué, si estamos hablando de un régimen, este régimen se fundamenta tanto en el impuesto sobre el valor agregado como en el impuesto sobre la renta. Podemos decir que todos aquellos contribuyentes, sean personas físicas o jurídicas, que se encuentran dentro de este régimen, igualmente van a estar regidos o van a tener que cumplir con las obligaciones de renta y con la obligación del impuesto sobre el valor agregado. Ok, ¿quiénes van a ser contribuyentes de este impuesto? O sea, pueden optar por este régimen todo tipo de personas, tanto personas físicas como jurídicas que realizan una actividad económica en territorio nacional y que de alguna forma van a tener, digamos, o van a desarrollar algunas de las diferentes actividades para las cuales ha dispuesto la Administración Tributaria dentro de este régimen. Ok, algunos aspectos generales de este régimen o por los cuales mucha gente tal vez podría optar por este régimen porque son cosas tal vez sencillas o fáciles, es que esta es una opción o este régimen es una opción de acceso y retiro voluntario, simplifica las obligaciones tributarias y contables, se establece un factor del IVA y un factor de renta para cada una de las actividades. Esta es un régimen que se maneja o se trabaja sobre las compras que realiza esa persona física o jurídica dentro del trimestre, se declara de forma trimestral y aplica, como les dije, tanto para el impuesto sobre el valor agregado como para el impuesto sobre la renta. Ok, cuando hablamos de obligaciones, de alguna forma son aquellos deberes que tienen que cumplir todos aquellos contribuyentes, sean personas físicas o jurídicas que se encuentran dentro del régimen y que tienen que cumplir esas obligaciones o esos deberes para poder decir que estamos bien con el fisco o con el Ministerio de Hacienda. Dentro de estas obligaciones tenemos la primera, que es la inscripción, ¿verdad? En todo momento, cuando nosotros vamos a iniciar una actividad económica, nuestro primer deber formal o nuestra obligación con el fisco es la inscripción. La no inscripción nos podría generar algún tipo de sanción. Igualmente, otra de las obligaciones que tienen que llevar los contribuyentes dentro de este régimen es el registro auxiliar de activos con el detalle y el valor de estos. Igualmente, los contribuyentes tendrán que llevar un registro de las compras, ya que este régimen se fundamenta sobre las compras que se realizan de forma trimestral de acuerdo a la actividad económica que realizan. Igualmente, tenemos que mantener la constancia que nos genera en el momento en que nos inscribimos un lugar visible. E igualmente, dentro de las obligaciones tenemos la presentación de la declaración 105 del IVA y 105 de renta. Igualmente, los contribuyentes que se encuentran dentro de este régimen están en la obligación de presentar el formulario de 151, que es la declaración informativa. Esta es una declaración anual que se aplica para las transacciones que no estén respaldadas por medios de comprobantes electrónicos. Ok, fechas importantes dentro de este régimen, ¿verdad? Acordémonos que el primer deber formal que nosotros tenemos que cumplir dentro de este régimen es la inscripción, ¿verdad? Todo contribuyente que va a iniciar actividades económicas y se inscribe y lo liga o lo categoriza dentro del régimen de tributación simplificado, tiene que cumplir con la inscripción. La fecha es que yo, en el momento en que voy a iniciar actividades económicas, lo más recomendable es que yo me inscriba. Ni me inscriba antes o en algunos casos, digamos que los contribuyentes no se inscriban posterior, digamos, a la fecha de inicio de actividades. Entonces, por ejemplo, si yo inicio actividades hoy lo más recomendable es que yo me inscriba. Igualmente, si yo inicio actividades económicas, pero por alguna situación, digamos, alguna situación ahí que estuvo, digamos, adversa, digamos, a ese día o a esa inscripción, la ley me permite un colchón, digamos, de 10 días hábiles posteriores al inicio de la actividad para que yo proceda a inscribirme sin que esto me pueda generar algún tipo de sanción.
Igualmente, como les dije, el régimen de tributación simplificado es un régimen trimestral, tanto para el impuesto sobre la renta como para el impuesto sobre el valor agregado. Entonces, finalizado el trimestre, los contribuyentes tendrán 15 días naturales concluido este trimestre para hacer la presentación del formulario D105 de renta y el D105 del IVA respectivamente. Entonces, veamos que este régimen es un régimen trimestral y que los contribuyentes tendrán que hacer la presentación de dos declaraciones, un 105 por el impuesto sobre la renta y un D105 por el impuesto sobre el valor agregado. ¿Cuáles beneficios podemos encontrar o pueden encontrar los contribuyentes dentro de este régimen de tributación simplificado? Ok, el contribuyente no cobra el IVA en sus ventas, porque acordémonos que este régimen se basa sobre las compras. Igualmente, los contribuyentes que están dentro de este régimen no están obligados a emitir facturas para efectos fiscales solo si el cliente lo solicita. El cálculo de los impuestos es sumamente fácil, es una operación muy sencilla, ¿va? En la cual el sistema nos va a pedir o la declaración nos va a pedir el total de las compras que se realizaron durante el trimestre. Igualmente, el sistema nos va a generar el factor que corresponde para esa actividad en el impuesto sobre la renta o en el impuesto sobre el valor agregado y posteriormente se va a hacer esa operación sencilla de multiplicación para poder nosotros determinar cuál es el impuesto que yo tengo que pagar. Igualmente, los comprobantes tendrán un periodo de 5 años, ¿verdad? Para efectos tributarios, o sea que se tienen que conservar durante 5 años e igualmente la persona o las personas que están dentro de este régimen podrán desarrollar en forma independiente o combinando varias actividades incluidas dentro del régimen. Y vamos a ver algunas de las actividades que están dentro del régimen. Sí es importante indicarles a ustedes que en este año se hizo una reforma digamos, al régimen de tributación o una modificación al régimen de tributación simplificado al incluir otras actividades que no se encontraban, digamos, en ese momento. Entonces, voy a ir leyendo cada una de las diferentes actividades. Igualmente vean que en cada una de ellas tenemos un factor de renta y un factor del IVA. ¿Qué significan estos dos factores? Ok, que por ejemplo, que si yo tengo un bar y durante el trimestre yo compro 1 millón de colones, ese 1 millón de colones yo lo voy a utilizar como base para poder multiplicarlo por el factor de renta 0,020 y el mismo monto por el factor del IVA para determinar cuánto es lo que yo le tengo que entregar al fisco por concepto de impuesto sobre la renta y por concepto del IVA dentro de la actividad económica de varias cantinas, tabernas o establecimientos similares. En el caso de comercio minorista, en la venta de consumidores finales de mercancías u otros artículos, tenemos igualmente un factor de renta que es 0,010 y vean la diferencia que aquí tenemos 3 factores del IVA. Un factor al 13%, uno al 2% y al 1%. ¿Por qué se podría dar esta situación? Porque, digamos, la persona que está dentro de la actividad económica de comercio minorista podría estar comprando y llenando su inventario, si lo queremos ver así, comprando a tarifas plena, que es un 13%, o a tarifas reducidas, como podría ser el 2% o el 1%. Entonces, en el caso de comercio minorista, lo más recomendable es que esta persona sus compras las clasifique de acuerdo a la tarifa del IVA que compró para que así al final del trimestre pueda totalizar cuántas compras realizó al 13%, cuántas al 2%, cuántas al 1% y así sucesivamente determinar por cada uno de los factores que corresponde el impuesto que tiene que pagar. Igualmente, dentro de las actividades tenemos fabricación de objetos de barro, loza, cerámica y porcelana, así como su restauración. Tenemos la elaboración y venta de todo tipo de repostería y pastelería, incluyendo sin gluten. Tenemos la elaboración y venta de comidas, bebidas para consumo en el local, entrega a domicilio para llevar o servicio de catering. Igualmente tenemos fabricación artesanal de calzado, maletas, bolsos de mano y arreglos similares, así como su reparación. Vean que en cada una de estas actividades o en estas 6 actividades que se visualizan en esta diapositiva, cada una tiene su respectivo factor de renta y su factor del IVA. Ok, otras de las actividades tenemos fabricación artesanal de muebles, así como su reparación, floristerías, estudios fotográficos, fabricación de productos metálicos, pesca artesanal en pequeña escala, pesca artesanal en mediana escala, pequeños productores agrícolas que vendan al consumidor final en ferias del agricultor y tenemos transporte terrestre remunerado de personas, taxi.
Ok, igualmente vean que en cada una de estas actividades, con sus excepciones, que es pequeños productores agrícolas y transporte terrestre, vemos tal vez alguna diferencia con respecto a las anteriores actividades. En el caso de los pequeños productores, igualmente va a aparecer un factor de renta y dos factores del IVA. ¿Por qué? Porque puede ser que este señor o este pequeño productor estuviese comprando cosas al 13% o al 1% para poder desarrollar su actividad económica. Y en el caso de transporte terrestre remunerado de personas, o sea, a razón de taxi, al ser un transporte que es público y no está grabado con el IVA, por eso es que no aparece un factor del IVA. En este caso, la persona que desarrolla esta actividad económica de transporte tendrá que multiplicar la cantidad de kilómetros recorridos durante el trimestre por el factor de renta, que es 0,50. Vean que en la parte inferior de estas diapositivas tenemos la designación, digamos, de lo que significa FR, que es el factor de renta, y FIVA, que es el factor del IVA. Igualmente, otras actividades como panaderías, viveros de plantas ornamentales, elaboración de todo tipo de bisutería, elaboración de artesanías y de obras de arte como pinturas, esculturas, artes plásticas u otras que no superen el 50% de un salario base, así como su restauración. Tenemos también confección de productos textiles para personas, así como su reparación. Tenemos confección de productos textiles y accesorios para mascotas, así como su reparación, servicios de serigrafía y servicios de sublimación. Dentro de estas, por ejemplo, nuevas actividades que ingresaron, digamos, con el nuevo decreto, están los viveros de plantas, elaboración de todo tipo de bisutería, elaboración de artesanías, la confección de productos textiles, igualmente los servicios de sublimación y servicios de serigrafía. Son algunas de las nuevas actividades que ingresaron con el nuevo decreto ejecutivo. Bueno, continuando con lo que son, digamos, este régimen, es importante determinar algunas de las condiciones que algunas de estas actividades cuentan. Por ejemplo, en el tema de lo que es la actividad económica de elaboración y venta de comidas y bebidas, aquí es importante determinar que una de las condiciones, digamos, supra importante, es que en esta condición o en esta actividad económica, la elaboración de productos alimenticios para consumo inmediato en establecimientos tales como restaurantes, cafés, sodas y merenderos, para entrega a domicilio, para llevar o que sirven en el domicilio del cliente, lo que es servicio de catering service, siempre que no formen parte de un servicio de organización de eventos o incluya otras actividades no comprendidas en el régimen de tributación simplificado. ¿Cuál es la condición aquí? Ok, que todo lo que tenga que ver con la elaboración y venta de comidas, pero no tiene que formar parte de una organización de eventos, ya que esta organización de eventos formaría parte de lo que es el régimen tradicional y no cumpliría esas condiciones para el régimen de tributación simplificado. Igualmente, que no incluya otras actividades que no estuviesen comprendidas dentro del régimen de tributación simplificado. En el caso, por ejemplo, de las actividades de pesca artesanal en pequeña escala, en esta actividad económica es necesario que los pescadores cuenten con una autorización por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, y estos también igualmente, otra de las condiciones es que pueden operar a una distancia de la costa no superior a las 3 millas náuticas. Y en el caso de la pesca artesanal en mediana escala, igualmente, los pescadores tienen que contar con la autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transporte y no pueden operar a una distancia de la costa menor o igual a 40 millas náuticas. En el caso de comercio minoristas, como les dijimos, puede ser un supermercado o una pulpería. La persona tiene que incluir todas aquellas compras sujetas o no al IVA que se realizaron durante el trimestre, y estas se multiplicarán por los factores correspondientes. En el caso de comercio minorista no se tiene que incluir lo pagado por mano de obra, e igualmente es importante clasificar las compras que se realizan al 13%, al 2% y al 1%. Igualmente, dentro de lo que es comercio minorista se exceptúan las ventas de celulares y accesorios, ya que esta actividad económica está grabada con la tarifa general o con la tarifa del 13%. Ok, en el caso de los pequeños productores agrícolas que venden sus productos en las ferias del agricultor,
deben tener ese carné vigente como requisito de la Ley de Regulación de Ferias del Agricultor. Igualmente aquí se debe determinar las compras que realizan estos pequeños productores que puedan formar parte de la canasta básica tributaria, por lo que, ¿cómo se llama? Es importante también tener clasificadas sus compras como aquellas compras realizadas a tarifas del 1%, como las que correspondan al 13%. En el caso de servicios de taxi, las condiciones para que la persona o personas pudieran estar dentro de esta actividad, dentro del régimen de tributación simplificado, es que se va a tomar como base los kilómetros recorridos durante el trimestre y se multiplicará por el factor de renta, que es 0,50. Ejemplo, si yo en un trimestre recorrí 20,000 kilómetros, esto multiplicado por 0,50 me va a dar 10,000 colones. Estos 10,000 sería lo que tendría que pagar esa persona por estar dentro de la actividad económica de taxi, y en un trimestre tendría que pagar esos 10,000 colones. Igualmente, otra de las condiciones necesarias es que la persona o digamos persona física o persona jurídica que desarrollar esta actividad económica solo puede contar con una unidad o un taxi dentro del régimen de tributación simplificado. Para el cálculo de las demás actividades, los contribuyentes igualmente tendrán que tener clasificado, si fuera el caso, o por ejemplo dentro de las compras, el total de las compras como ustedes lo deseen, y aquí igualmente se tendrán que multiplicar por el factor asignado luego de haber hecho la sumatoria del total de las compras del trimestre sujetas o no al impuesto sobre el valor agregado. Igualmente en las otras tenemos que tomar en consideración el pago o la compra de servicios por concepto de mano de obra durante el trimestre. Ok, vamos a ver otros requisitos. Vean que vimos algunas condiciones que tienen que tener esas personas físicas o jurídicas para poder, digamos, llevar de alguna forma armoniosa su actividad económica dentro del régimen de tributación simplificado. Otros de los aspectos o requisitos que deben contar aquellas personas físicas o jurídicas para poder estar dentro del régimen de tributación simplificado sin tener ningún problema es el monto de las compras anuales, que estas no pueden superar los 186 salarios bases, incluyendo el IVA. Igualmente, el negocio no puede contar con un máximo, o puede contar, perdón, con un máximo de 5 personas empleadas, aparte de la persona contribuyente o del representante legal. En el caso de los activos fijos, el valor de los activos fijos no pueden superar los 350 salarios bases. Y en el caso de los pescadores artesanales en pequeña escala y los pescadores artesanales en mediana escala, la compra de gasolina y diésel no puede exceder los 8 salarios bases. Igualmente, el obligado tributario no puede mantener más de un establecimiento abierto al público. Y el salario base para este periodo fiscal 2023 lo tenemos en 462,200 colones. Ok, aspectos sencillos y aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta también es que esta declaración o este régimen se declara de forma trimestral mediante el formulario D105 de renta o D105 del IVA. Deben presentarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la conclusión del respectivo trimestre. Ejemplo, si yo tengo una floristería y compré X cantidad de insumos o compré cosas para mi actividad económica, esas compras que van a ser las mismas, yo las utilizo para pagar, para determinar cuánto es lo que tengo que pagar de renta y cuánto tengo que pagar del IVA. Que no se nos olvide que si la actividad económica de nosotros tenemos dos obligaciones o tenemos que cumplir con un deber formal, que es la presentación de las declaraciones, tener muy claro que en la actividad en la que esté yo se tengan que presentar las dos declaraciones, porque la omisión en la no presentación de esas declaraciones igualmente me pueden sancionar con el artículo 79 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. En el caso de los pescadores, ya vimos que se aplican sobre un factor sobre la gasolina o diésel. En el caso de los taxis, se aplica sobre los kilómetros recorridos durante el trimestre. Entonces vean que el primer trimestre corresponde a enero, febrero y marzo, por lo que el contribuyente tendrá 15 días naturales al mes de abril para hacer la presentación de ese trimestre, tanto de la declaración de renta como la declaración del IVA. Y ahí se ven los diferentes trimestres sobre los cuales el contribuyente tiene que declarar y hacer la presentación, y de esta forma cumplir con el deber formal y con el deber material que tiene todo contribuyente de contribuir con el erario público.
Ok, aquí vamos a ver algunos ejemplos de registros de compra, ¿verdad? No es que los contribuyentes o ustedes tienen que tomar este ejemplo, sino que igualmente ustedes pueden inventar cualquier tipo de ejemplo o pueden inventar, digamos, la forma en que ustedes quieran registrar las compras de su actividad económica. Por ejemplo, aquí tenemos una actividad de comercio minorista, un mini super, en el cual tenemos registradas las compras para el mes de marzo del 2023, en la cual este contribuyente tiene clasificadas sus compras por semana. Entonces vemos la semana del 1 al 4, vemos el total de las compras generadas a través del 13%, del IVA, del 2% y del 1%. Al final totalizamos y vemos que si lo queremos ver desglosado por cada uno de las diferentes tarifas, vamos a tener que las compras realizadas durante el mes de marzo fueron de 334.865. En el caso del IVA del 2%, de 229.600, en el caso del IVA del 1% de 396.000. Todo eso suma durante este mes de marzo 960.465 colones. Igualmente se puede hacer una mezcla de actividades, ¿verdad? Porque puede ser que yo tenga 1, 2 o 3 o 4 actividades. Igualmente yo las puedo registrar por semana o por día o por hora, como ustedes deseen. Y si la clasificaríamos de acuerdo a las compras, sean estas del bar o las compras de la soda, de acuerdo a este ejemplo. Igualmente aquí tenemos que incluir todo lo que tiene que ver con las compras y la mano de obra que se utiliza en el bar o en la soda para el desarrollo de la actividad económica. Vean que ahí se tienen las compras del bar y las compras de la soda distinguidas por semana, y al total vamos a tener que por las compras del bar por 674.084 y las compras de la soda por 331.197.70. Igualmente, cuando estamos haciendo nosotros nuestro registro de compras y por alguna situación nos equivocamos, la forma más correcta es no borrar ni tachar, sino dejar, digamos, la línea que estaba incorrecta, hacer, digamos, como que eliminar de alguna forma a través de paréntesis o en rojo esa línea y volver a digitar la línea o escribir la línea con el dato correcto. Como se ve en la semana que empieza del 12 al del 18, en la cual se ve que el error registrado era de 278.631 colones. Estas son algunas formas en las que los contribuyentes puedan, digamos, llevar el registro de compras de su actividad o de sus actividades económicas. A continuación vamos a ver un ejemplo del cálculo de impuestos, tanto de renta como del IVA, para el régimen de tributación simplificado. Dice, ejemplo del cálculo de los impuestos. El obligado tributario inscrito en el régimen de tributación simplificado es propietario de una cafetería. Lo que nos preguntan es qué monto debe pagar por el impuesto de renta e IVA para el primer trimestre del año 2023 y en qué fecha debe realizar el pago y qué declaraciones debe presentar para el primer trimestre del 2023. O sea, nos están haciendo esas dos preguntas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que determinar es las compras que se han realizado durante el trimestre, incluyendo todo tipo de compras, así como la mano de obra. Entonces, de acuerdo a la información, tenemos que para el mes de enero se compraron 541.000 colones, para febrero 230.500 y para el mes de marzo 1.151.000. Entonces, el total de las compras realizadas durante el trimestre fue de 1.922.500 colones. Igualmente, vamos a determinar cuáles son los factores de renta y del IVA para, digamos, esta actividad económica de cafetería. Entonces, dentro de la cafetería tenemos la elaboración de productos alimenticios para consumo inmediato en establecimientos tales como restaurantes, cafés, sodas y merenderos para entregar a domicilio o para llevar, o que se sirvan en el domicilio del cliente, sea esto servicio de catering. Entonces, vean que ya tenemos la información. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es utilizar esas compras totales y las vamos a multiplicar por el factor de renta y por el factor del IVA. Y de acuerdo a este cálculo, este contribuyente de esta cafetería debería pagarle o entregarle al fisco por concepto de impuesto sobre la renta 38.450 por el trimestre y por el IVA tendrá que entregarle 76.900 de forma trimestral. El pago del primer trimestre, que es lo que nos están preguntando, se debe realizar
finalizado el trimestre, los primeros 15 días del mes siguiente que finalice este trimestre. O sea, es decir, el 15 de abril del 2023 se debe hacer la presentación y pago de la declaración de 105 del IVA y la 105 del IVA y de renta para, digamos, este contribuyente que se encuentra en la actividad económica de cafetería. Igualmente, la declaración del régimen de tributación simplificado la podemos localizar o la podemos encontrar en la página del Ministerio de Hacienda, que es www.hacienda.go.cr, en el cual se nos va a visualizar la plataforma de la Administración Tributaria Virtual y dentro de sus trámites u opciones que se le dan al contribuyente, tenemos la presentación de las declaraciones. Entonces, el contribuyente, al ingresar a este portal, se le va a dar una bienvenida en la cual se va a poner el número de identificación y la contraseña y le damos a ingresar. Automáticamente el sistema nos va a mostrar una pestaña donde están las declaraciones y ahí nos va a dar un desplegable para que nosotros escojamos el número de declaración, que es de 105 de renta o el 105 del IVA, y procedemos a llenar ese formulario. Ok, todos los formularios y este formulario 105-2 de renta o del IVA no son la excepción, ¿verdad? Todos los formularios están divididos en apartados. En el caso de este formulario, el primer apartado tiene que ver con el encabezado, ¿verdad? Donde yo voy a incluir lo que es el periodo, el nombre y el número de cédula de la persona que va a declarar el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre el valor agregado dentro del régimen de tributación simplificado. El segundo apartado tendrá que ver con la determinación de la obligación tributaria. En este apartado, el sistema me va a visualizar o me va a mostrar las diferentes actividades para que yo escoja la actividad o actividades que yo desarrollo y luego consigne el monto de las compras. Automáticamente el sistema, de acuerdo a la actividad que yo escogí, me va a traer el factor de renta para una o para otra o para todas las actividades económicas y por último hace la multiplicación para ver cuánto es el impuesto que yo tengo que pagar. Luego viene el tercer apartado que tiene que ver con la liquidación de la deuda tributaria, ¿va? Donde el sistema me va a decir cuánto es lo que tengo que pagar. Yo le doy validar, como se ve en el recuadro rojo, y procedo a presentar la declaración. Cuando presento esa declaración, automáticamente el sistema o esta declaración llega al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda me manda un acuse de recibido en el cual me va a decir el periodo que yo estoy presentando, la cédula mía, también me va a mostrar el número de declaración y cuándo fue presentada y en qué fecha fue presentada. Igualmente aquí yo puedo descargar el acuse de recibido, puedo descargar el detalle de la declaración y puedo presentar una nueva declaración. Aquí vemos otro ejemplo, ¿va? De un formulario, pero ya este es un formulario 105 del IVA en el cual vean que de acuerdo a las actividades que tenían un desglose de diferentes factores como del 13, del 12 y el 1%, lo recomendable es que nosotros a nivel de nuestra contabilidad lo llevemos registrado por todas las compras al 13, al 2 o al 1%. Entonces el sistema nos va a mostrar para que nosotros le consignemos el monto de las compras que se realizaron al 13, al 2 y al 1%. Ok, en el tema de comprobantes, que acordémonos que este régimen se fundamenta sobre las compras, aquí lo recomendable es que las facturas de compras se tengan que conservar en forma ordenada por un periodo de 5 años. Igualmente, yo les dije al principio que los contribuyentes que están dentro del régimen de tributación simplificado no están en la obligación de entregar comprobantes electrónicos. O sea que si realizan una venta, no están en la obligación de entregarlo. Si ya el contribuyente que le está haciendo la compra le pide, entonces ahí sí le pueden hacer un comprobante, digamos, o un documento o, digamos, una factura de esas de papel, pero que cumpla con todos los requisitos y el contribuyente cuando va a hacer esa factura dentro del portal, haría, digamos, una factura de compra o un comprobante electrónico de compra para poder de alguna forma registrar, digamos, lo que tiene que ver con la compra. Igualmente, como les digo, las personas que están dentro de este régimen de tributación simplificado no están en la obligación, pero el simple hecho de que quisieran entregar comprobantes electrónicos, esto no los va a sancionar. Y la forma o en la figura que ellos tendrían que incluirse dentro del régimen, digamos, dentro del régimen y dentro del formulario de modificación será de emisor, receptor, no confirmante.
Esto para cumplir, digamos, el tema, digamos, de lo que son comprobantes electrónicos. Otro aspecto importante que tenemos que tener en consideración son los cambios de regímenes. O sea, cuando un obligado tributario se encuentra en el régimen general, podrá solicitar el cambio del régimen de tributación simplificado siempre que cumpla con los requisitos establecidos para este. Igualmente, todo se va a realizar a través del formulario 140 de modificación de datos y la administración podrá realizar de forma de oficio la reclasificación en aquellos casos en que estuviesen algún contribuyente, digamos, dentro de este régimen de tributación simplificado y que este no tenga que estar dentro de este régimen, se le puede hacer por cambio de oficio o un oficio para poder reclasificarlo de la mejor manera posible. Una nueva reclasificación del régimen operaría a partir del primer trimestre del año siguiente. Otras consideraciones, ¿verdad? Dentro del régimen de tributación simplificado es que el régimen de tributación simplificado no aplica para créditos fiscales como sí aplica, digamos, en el régimen tradicional. Los factores pueden ser modificados por la administración tributaria si llega a existir cambios en los márgenes de valor agregado. Igualmente, si el obligado tributario es parte de un grupo económico, los límites se considerarán para el grupo en forma integral y no de forma individualizada por obligado tributario. Y el régimen de tributación simplificado pueden inscribirse franquicias. Con eso terminamos. Igualmente les informo, ¿verdad?, que existe una plataforma de info y asistencia. Por si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden hacer a través de esta plataforma. En el caso también de lo que son los trámites virtuales y el chatbot, los contribuyentes pueden realizarlo a través de esta plataforma y existen otras ayudas audiovisuales que ustedes pueden utilizar como medios didácticos en el caso, por ejemplo, de ciertos temas muy específicos en lo que es el Ministerio de Hacienda. Entonces, de esta parte, ya para finalizar, solamente me queda decirles gracias. Espero que de alguna forma hayan digamos, aprendido algo de los diferentes o de estas diferentes herramientas que se han trabajado de la mejor manera posible para que ustedes puedan trabajar, digamos, con los estudiantes de una forma más sencilla. Entonces, de parte mía, muchas gracias.